Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Sigamos aquí con nuestra temática, carácter. El día de ayer vimos algo muy relevante, cómo desarrollar carácter. Ayer vimos algo acerca de la disciplina. Para desarrollar carácter hay que desarrollar sin duda alguna disciplina, constancia. Los expertos hoy hablan acerca de establecer una rutina diaria y cumplirla. Y no se trata de una rutina. En eso me diferencio un poco. Una rutina, no es algo que tengo que hacer porque sí. No tiene que ver con mi propósito, por supuesto, de vida. Pero hablamos de disciplina, de constancia. Para desarrollar carácter hay que mantener el enfoque claro de mi propósito, pero sobre todo de las metas que yo tengo. Vamos a varios pasajes bíblicos que nos van enriqueciendo frente a esto. Deuteronomio 11:1, es lo que dice aquí la palabra de Dios. Amarás pues al Señor tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Algo significativo en la palabra de Dios o llamativo es el término todos los días, porque esto se logra solo con carácter. Recordemos que carácter es constancia, entre otros puntos. La constancia. Una persona sin carácter, sin duda alguna, es inconstante. La palabra de Dios nos habla acerca de esto. Recordemos lo que Santiago nos comparte. Y es bueno oírlo aquí, trayendo una y otra vez. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. De doble ánimo. Una persona con carácter, no es inconstante. Por el contrario, mira lo que aquí nos dice. Hay que amar, hay que guardar todo lo que Dios tiene para mí. Toda su palabra, todos los días. Por eso, para ser discípulo de Jesús, lo que tiene que ver con disciplina, discípulo, hay que tener carácter. Tantas personas conocen de Dios y luego se apartan de los caminos de Dios. Pero ¿por qué lo hacen? Porque no tienen el carácter de lo que aquí vemos todos los días. Y por eso es necesario el cual yo todos los días le busque a Él. Es necesario que yo todos los días vaya a la palabra de Dios, que yo todos los días oiga la palabra de Dios. Eso requiere de disciplina. A mí me cuesta, Jimmy, la constancia. Me cuesta la disciplina. Pues aquí hay algo muy importante. Busque a Dios todos los días. Haga esto todos los días y allí usted va desarrollando carácter. Deuteronomio 5:29. Bueno, Deuteronomio nos ayuda mucho en esto. Vamos a ver varios pasajes de Deuteronomio donde Dios nos habla. Estamos hablando de los tiempos de Moisés. Y vamos a Deuteronomio 5. En Deuteronomio 5, Moisés les recuerda al pueblo lo que Dios les había dicho. Les había dicho a lo largo de 40 años. Ya han pasado algunas décadas. Moisés ya, digamos, está pues básicamente cumpliendo lo que Dios tenía para él, de sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a lo largo del desierto durante 40 años. Quien los llevaría a la tierra prometida sería Josué. Pero todavía estamos a este lado del Jordán. Dios entonces les habla a su pueblo a través de Moisés. Y aquí Dios, ¿qué es lo que le dice a Moisés? Y concretamente quiero resaltar un versículo que es el versículo 29, nuevamente de Deuteronomio 5. ¿Quién diera, dice Dios, que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Este pasaje me parece sobresaliente, me parece espectacular. En otras palabras, mire lo que Dios está diciendo. Quien diera que tuvieran carácter, que tuvieran tal corazón. ¿Y por qué dice Dios esto? Y aquí Dios lo dice. Y aquí pues este pasaje está en medio de signos de exclamación. Y Dios le dice a Moisés con respecto a su pueblo.
Y Moisés les dice, esto fue lo que Dios me dijo a mí. Y yo quiero recordarles y se los quiero compartir. Quien diera que tuviera un tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos. Quien diera. ¿Por qué? Porque una persona de carácter es escasa. ¿Quién diera? Porque en medio de todo el pueblo, ¿quién diera? Es lo que Dios dice. Quien diera que tuviera un tal corazón. Una persona con carácter es excepcional, es especial. Quien diera. A un hombre con carácter le va bien para siempre, dice Dios. Y no solamente a él, sino a sus hijos le va bien. ¿Qué necesita una familia? ¿Qué necesita un hogar? Necesita un hombre de carácter. Necesita un padre con carácter. Porque un padre con carácter, ¿qué lleva para sus hijos? El bien. Le va bien a él para siempre, pero también a sus hijos. Y tantas veces, a veces pues encontramos tantos hijos de Dios que dicen, pero a mí, ¿por qué no me va bien? Por el carácter, porque quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen, que guardasen todos los días mis mandamientos, todos los días. Quién diera que fueran constantes, quién diera que fueran perseverantes, quién diera que fueran disciplinados, o sea, discípulos, quién diera. Recordemos que el carácter es mi marca, lo que está grabado dentro de mí. Y por eso dice aquí la palabra de Dios que guardasen todos los días mis mandamientos. O sea, que estuviera grabado. Es como cuando se graba la piedra, a eso se refiere. Se marca una piedra, se graba con la palabra de Dios. ¿Usted tiene grabado eso en su corazón? O sea, ¿tiene guardado eso en su corazón? Y todos los días, quien diera que tuviera tal corazón. Es el gran llamado de Dios para con nosotros. Deuteronomio 6, versículos 1 y 2 dice, nuevamente, volviendo a Deuteronomio, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó, le dice Moisés a su pueblo, que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Les dice a este lado del Jordán, pero ustedes son los que van a pasar allá. Van a pasar allá. Pero esto es lo que Dios les dice a ustedes. Esta es la palabra de Dios para sus vidas. Versículo 2, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos, grabando, que con una marca, que su palabra sea esa marca en mi vida, dice, y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Se han dado cuenta? Todos los días de tu vida. Entonces, estamos hablando de desarrollar el carácter a través de la disciplina y la constancia. Aquí hablamos acerca del carácter, pero Jimmy, ¿yo cómo puedo desarrollar carácter? Me cuesta esto. ¿Cómo hacerlo? A través de la constancia, a través de la disciplina. En otras palabras, todos los días. Pero que ese todos los días no tenga una fecha de vencimiento. Todos los días durante los siguientes 5 años. No, todos los días dice de tu vida. Eso es carácter. Eso es vivir con carácter. Y mire lo que ya vimos previamente. Porque me irá bien a mí y a mis hijos. Y ahora dice, para que tus días sean prolongados. Y no me refiero a la palabra de Dios únicamente al número de años que me serán prolongados, sino a la calidad de vida la cual yo voy a tener. Vamos al Salmo 27, versículo 3 y aún el cuarto. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado del Señor, esta buscaré, que yo esté en la casa de Dios todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Estos dos versículos son muy edificantes, muy alentadores. Aunque un ejército acampe contra mí, dice el salmista, no temerá mi corazón. Yo no voy a temer. Y aquí vemos algo muy importante. La palabra de Dios una y otra vez me dice, no temas. En el Antiguo Testamento, no temas.
Cuando el Señor se apareció a sus discípulos, habiendo resucitado, ¿qué les dice? No, no tengan temor. Y cuando estaban allí en las aguas, recordemos previamente que Él se va acercando a ellos, que les dicen, no teman, yo soy. Ellos pensaban que era un fantasma el que venía por ahí caminando sobre las aguas. No teman, no temerá mi corazón, dice el salmista, porque yo estaré confiado. Algo muy importante, una persona con carácter está confiada, tiene confianza. ¿Pero en quién? Hay muchos que dicen, no, confíe en usted mismo. Es que cuando uno confía en uno mismo, uno se llena hasta de temor. Pero quien confía en Dios, quien confía en aquel que está sobre todo, sobre todos, pues no va a temer, aunque contra mí se levante guerra. Solamente usted ve su vida como una guerra, una lucha. Es que yo veo que como si se estuviera levantando contra mí. A mí me ha declarado la guerra. Esto aquí, yo veo a veces que se levantan, que acampan contra mí. ¿Yo qué hago? ¿Saben lo que dice? No temerá mi corazón porque yo estaré confiado. Y por eso dice, ¿y por qué yo estoy confiado? Porque yo lo que estoy buscando es una cosa, dice él. Yo lo que busco es una cosa, es que yo esté delante de Dios, en la casa de Dios todos los días de mi vida. Eso es lo mío. Eso es carácter. Carácter requiere de ello, que aunque yo esté emproblemado, que aunque haya guerra que se levante contra mí, que aunque me estén disparando por aquí, por allá, yo nunca deje de buscar a Dios y lo haga todos los días. Y eso es carácter, porque cuando yo busco a Dios todos los días, ¿qué le estoy diciendo a Dios? Yo en ti estoy confiado, en ti. Entonces, cuando estoy en medio de adversidades, estoy en medio de caminos rocosos o espinosos, yo voy a estar confiado, porque yo lo que yo voy a buscar es estar delante de Dios todos los días de mi vida, aún en medio de la guerra, aún en medio de los ataques, todos los días. Y esto es confianza, y esto es carácter. Olvidemos con lo que nos dice el primer libro de Reyes, el capítulo 15. Algo necesario aquí para mencionar en el versículo 5. Nos menciona acerca de un rey, pero hace referencias al rey David. Dice así la palabra de Dios frente a quién era el rey David por allá atrás. Dice, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Dios y de ninguna cosa que le mandase se había apartado. Muy bien, esto es carácter. Pero luego dice, en todos los días de su vida. Perfecto, todos los días de su vida. La constancia, la perseverancia, la confianza, el carácter de David. Pero aquí dice, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Es cuando él ve a una mujer, le gusta, se llama Betsabé, se da cuenta que tiene, pues que está casado con un hombre de Urías. A Urías lo manda al frente de batalla para que lo maten, para que finalmente él se quede con Betsabé. Y es ahí donde Dios envía a un siervo suyo. Un varón de Dios llega donde David a reprender, a amonestarlo, a hablarle en el nombre de Dios. Y ahí vendría, por cierto, la disciplina de Dios para David. Pero entonces, Jimmy, pero ¿cómo así que, que David lo hacía todos los días de su vida, pero él falló? Efectivamente, usted seguramente dice, pero es que yo he fallado. Yo he tenido también mis caídas, pero ¿qué hacer frente a ello? Una persona con carácter también puede caer. Claro que sí, puede caer. Es más, cae a lo de la verdad. Pero, ¿qué ha de hacer usted? ¿Qué hemos de hacer? Lo que dice David, básicamente. Y es que yo voy a seguir buscando a Dios todos los días de mi vida. Y por eso David, ¿qué hizo? Se arrepintió y buscó a Dios. Como diría el salmista, él escribe el Salmo 27, por cierto. Y es que yo voy a buscar a Dios
y yo voy a buscar estar en su casa todos los días de mi vida. Yo no me voy a apartar de Dios. Y se convirtió nuevamente a Dios, se arrepintió. Una persona con carácter sabe que cuando cae no tiene otro camino, sino es seguir buscando a Dios y depender de la misericordia de Dios, desarrollando entonces el carácter a través de la disciplina y la constancia. Vamos a orar. Por eso, Dios, me presento delante de ti, porque esto es lo que yo necesito, Dios, y aún en medio de dificultades, en medio de adversidades, yo nunca dejo de buscarte, porque mi confianza eres tú. Yo no temeré, porque yo te buscaré todos los días de mi vida. Ahora, Señor, gracias, porque tú eres Dios bueno, tú eres misericordioso. Y un hombre, una mujer con carácter necesita de tu misericordia para levantarse, Dios, para que tú seas el que me levante todos los días. Seguimos, Dios, este día con tu bendición. Amén. Muchas gracias por acompañarnos este día. Muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio, aquí en Colombia, Radio Fuego FM, en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias, el puerto más bello del Perú, en Hilo. Guayú Estéreo, en la bellísima Guajira colombiana. Corriente del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, regálenos un me gusta en su dispositivo si este programa ha sido de bendición para usted. Nos encontramos mañana, 5 a.m., hora Colombia. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.